Buenas noches, bienvenidos a Ese Maldito Vicio, el podcast de los escritores malditos. En esta ocasión tenemos como invitado a 力量 Julio Barco, quien nos ha traído su trilogía gastronómica. Bueno, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenido a Librería Lima. ¿Qué tal tu primera indagación en esta librería? Bueno, tu primera no, ya has venido ya hace un año. Sí, claro, estuve por aquí el año pasado cuando dimos un homenaje a Salomón Valderrama, me acuerdo, y como siempre es un asombro de ver tantos libros antiguos, es sin duda un espacio borgiano, ¿no? Me dan ganas de poner acá mi cama y quedarme acá a vivir. Ya veo. Julio, cuéntanos, bueno, la pregunta clásica del programa, ¿no? ¿Quién o quiénes son tus escritores malditos favoritos? 电量 Mira, 低， Diego, quiero planteármelo de manera muy local, quiero Ujú, hablar de autores más locales que quizás no son tan conocidos fuera perfecto. de Perú. Por ejemplo, Salomón Valderrama. Yo creo que ese es un poeta que, si bien, digamos, vivió una vida que no podría considerarse totalmente maldita, pero sí tuvo bohemia, su poesía expresa bastante hermetismo maldito, misticismo, ¿no? Una búsqueda muy personal digamos, que lo lleva pues a un estado simbolista casi, ¿no? Y por otro lado, también al poeta librero que también escribe 电量 valses, 低， Ángel Izquierdo Duclos, que él también transita en la vida, digamos, marginal de lo que sería Avenida Aviación, La Parada, esa zona, y de ahí se Claro. nutre para hacer su poesía, ¿no? Ah, Es mira, un poeta que también vive mucho experiencias de ambulante, digamos, de los espacios más marginales de Lima. Julio, ¿desde cuándo le entras al vicio de la escritura? Mira, yo creo que le entré al vicio desde muy joven, muy chivolo, desde los 11, 12 años estoy metido en esto, y creo 电 que 量 conforme pasan 低，los años me vuelvo mucho más vicioso del tema, ¿no? Es como que cada año en realidad se va ampliando más ese deseo de leer, ¿no? Que es básicamente lo que mueve mi obra, ¿no? Ahora vayamos a tu trilogía gastronómica que me enviaste hace poco, que es ceviche, salchipapa y chaufa, ¿no? Tengo curiosidad por preguntarte, me quedé con un verso bueno, una frase que dice, bueno, los peruanos comen pero no leen, 电 que 量 es algo 低，que concuerdo contigo, pero lo curioso es que, bueno, necesariamente tenemos que comer, pero no morimos si no leemos un libro de poesía, lamentablemente. ¿Tú crees que la literatura o la poesía debería ser como un carrito sanguchero, que deberían haber poetas en cada esquina de cada cuadra? Sí, o sea, no morimos si no comemos, pero creo que sí tomamos menos buenas decisiones de repente a futuro, ¿no? Y 电 podemos 量 ser más 低，víctimas, digamos, de la falta de cultura, ¿no? Entonces, yo creo que sí es necesario que la literatura salga de los espacios típicos y se pueda vender, se pueda comercializar, sea en la vereda, sea en la calle, en la esquina. Yo creo que es la forma más eh, natural, digamos, de tomar la cultura, ¿no? Como algo más en la mesa, ¿no? En la mesa hay pan, también debe haber un libro. Entonces, yo creo que siempre para mí ha sido así el acto de leer y escribir, ¿no? No un lujo, sino una necesidad. En ese caso, ¿sería la lectura un privilegio en el Perú? Es 电 un 量 privilegio 低， porque muchos no pueden hacerlo. Hay gente que tiene que trabajar todo el día, está cansada, niños que tienen que también trabajar. Lo es en cierto sentido, pero Ujú. también es una necesidad y es un derecho. Yo creo que todos debemos tener ese acceso a buenos libros y a buenos espacios y a tiempo adecuado para leer, porque tampoco es pues tener un espacio de repente malo y no vas a poder de manera de libertaria, ¿no? Tranquila leer, ¿no? Entonces todo eso va de la mano. Me parece curioso la idea de tomar电量 a la 低，poesía como fast food, no como comida rápida. Otros autores que mencionan el tema de la comida, de la gastronomía y la poesía o la literatura, por ejemplo, es Mirko Lauer con Chifa de Lambayeque, salvando diferencias, igual también El vuelo alimenticio, ¿no? Perdón, de ese poeta del 50 que ya falleció, Carlos Germán Belli, Belgrano. de Carlos Germán Belli que ya falleció hace poco. Bueno, 电量 salvando 低，totalmente las diferencias con tu trilogía. Dices, ¿cómo dirías tú que también que la poesía debe consumirse como un fast food, de manera rápida, digerible? Eh, en cierto modo, pero también considero que hay obras que merecen más tiempo. Por ejemplo, un poema de Góngora o de Joyce sí necesita un tiempo, ¿no? Pero en todo caso, hay ciertas obras, ciertas poéticas que se consumen muy rápido y el efecto es profundo, 电 ¿no? 量 Entonces, puedes 低，leer un libro en un día, una novela de César Aira te la lees en Claro. un día y es buena también. Entonces,
creo que es relativo, pero mencionando a estos autores que son Solo Guren y también Lauer, yo quiero contarte que mi obra no comparte nada con ellos, ¿no? Yo Sí, busco más claro. bien una distancia, yo creo que es más bien la comida que comen la gente más bien de clase media o baja y de los conos, ¿no? Ujú. Yo creo que estas son obras que pueden identificarse mucho con los que somos color chaufa, digamos, ¿no? Y que Ok. nos identificamos también un Habla de San poco Juan, habla de San Juan de Puente Lurigancho, Nuevo. sí, Puente Nuevo. Y creo que soy uno de los pocos poetas que está, escritores peruanos que está, digamos, mostrando esa realidad también, ¿no? Entonces, como que, Hablas de la canchita de Blanca Varela, el yuyo de quién, exacto, exacto, exacto. el yuyo y exprimir los limones de Martín Ang. Siento que la poesía y la comida son Ujú. como van de la mano. Para mí leer un libro es como comer un buen plato de comida peruana incluso. Entonces, Bueno, tenemos tradición, igual tradición poética y tradición culinaria. culinaria no eh, exquisita, ¿no? claro, y el punto está en que pienso que no le hacemos frente a esa tradición. Entonces, en esta trilogía traté, que de momento es trilogía porque mi plan es armar una pequeña comedia humana a lo ¿Ok? Balzac. Pero de momento como que he integrado un poco esos elementos que siento que no son usados por los escritores, salvo por algunas secciones como Gustavo Rodríguez que hizo un libro sobre la gastronomía, pero creo que su tema era otro y otro el enfoque, ¿no? A mí imagínense criticar también la literatura y cómo a veces es jerárquica, ¿no? Y cómo hay espacios donde hay más chaufas que librerías o bibliotecas, ¿no? ¿Ok? Hablemos ahora de la Escuela de Poesía de Lima, que es la misma escuela que mencionaba Verástegui, la Escuela de Lima, donde está supuestamente Almas R. Rosas también, o es otra escuela. La escuela de poesía que tú, digamos, tienes o que prodigas, ¿no? De Ya. enseñanza de la literatura, de la Eh, poesía. bueno, la escuela que yo tengo, digamos, te refieres a los talleres que doy Sí, bueno, en la realidad Escuela de Lima. es una escuela que no solamente es Lima, ¿no? A mí me Ujú. interesa hacer una lectura de todo el Perú, ¿no? ¿Ok? Entonces, trato de meter un poco a lo que es literatura peruana, poesía contemporánea, y entonces trato de meter autores de todos lados, ¿no? Arequipa, Cusco, Trujillo. Tengo mucho contacto también con todo lo que es el interior del país, entonces mi lectura también va de la mano con esa mirada, ¿no? Y bueno, siempre clásicos, ¿no? Los clásicos en la poesía que son ineludibles. ¿Qué libros has abandonado de tus últimas lecturas de poesía peruana? Mira, de poesía peruana he abandonado, por ejemplo, el último libro de Jorge Espinosa Sánchez. Es un poemario que llegó a mis manos, no me gustó de mucho, y entonces lo dejé para después. Los últimos libros de Mirko Lauer, como Sologuren, por ejemplo, que sentí que era una retórica que no llegaba a nada, que de pronto se perdía en su propio lenguaje. Hay un autor que es muy interesante, pero también lo he abandonado, que es Sarabia, el de Légamos. José Morales Arabia. José Morales Sarabia, que en realidad lo quiero dejar para después, porque no es una lectura que vaya ahorita Claro. con mi gusto, mi búsqueda, ¿no? Y también algunos libros de Montalbetti que ya siento que se van repitiendo últimamente, ¿no? Ujú. Ahora quiero que vayamos a tu época, digamos, universitaria, la época de Tajo. Cuéntanos de dónde sale el nombre Tajo, porque, bueno, puede ser una interjección también o un eufemismo de otra palabra, o de repente también tiene que ver mucho con la violencia, ¿no? Un tajo, ¿no? Que es Sí, algo o sea, violento. tiene que ver con el hecho de hacer un chuzo a la literatura, pero también ¿Ok? con el estar jodidos, ¿no? Tajo, Ujú. está Está jodido, jodido, claro. que era la situación en la cual nos encontrábamos como Ujú. estudiantes de Villarreal, prácticamente sin obras publicadas y queriendo ser escritores con todo en contra, ¿no? Entonces, una forma de poder meternos, digamos, al circuito fue hacer una revista que nos conectó con otras revistas, con otros escritores y también nos metió en las polémicas que tú conoces, ¿no? A veces en espacios literarios donde no nos Claro. dejaban entrar, donde éramos rechazados porque no éramos estudiantes de literatura pura, ¿no? Éramos estudiantes de educación, de filosofía y también, bueno, Chumbine luego lo integró. Pero en todo caso éramos un grupo de crítica y también de protesta y buscábamos también siempre articular eventos en la calle, subíamos a buses, viajamos a provincias, fuimos a mercados, a leer poesía entre señoras que venden papa, camote, yuca, Ujú. leyendo ahí Valdelomar, ¿no? Y haciendo concursos en ese momento, ¿no? Cuéntanos una de esas incursiones a alguno de los eventos que acudieron, ¿no? Alguna de las clásicas suyas. Una clásica que hicimos fue, por ejemplo, llevar la olla de la cultura. ¿Ok? Todos hacíamos una recopilación de nuestras obras que habíamos leído o repetidas, la poníamos en una olla y luego de dar nuestras palabras, Ujú. de leer y hablar el evento, hacíamos preguntas, ¿no? ¿Quién es el autor de Caballero Carmelo? ¿Quién es el autor de Trilce? ¿No? El que respondía, le dábamos este libro, ¿no? Entonces, eso generaba un grupo, digamos, interesante de gente que estaba escuchando, que estaba esperando las preguntas y eso es algo bastante mágico que se podía hacer, ¿no? Después de la generación de 2000, ¿quién dirías tú que es el mejor grupo de poesía? ¿O tiene el mejor grupo de poesía?
Mira, después de la generación de 2000, yo veo claramente que entre el 2010 y el 2020 hay varios grupos, tanto en Lima como en todo el Perú. Ujú, Por ejemplo, en Tacna está Capú, Dragostea en Arequipa, Los La claro. Chimba en Arequipa, acá en Lima Mutantres, Madre, bueno. Sub-25, Tajo, ¿no? Ujú, Entonces hay una constelación bien ya, diversa, ¿no? Y bueno, siento que los que pudieron hacer más fueron los Sub-25, pero no ok. lograron o sea, fue como un fuego artificial nada más, porque tuvieron 电量低，la posibilidad de ser una voz más interesante, pero se desinfló, porque siento que sus influencias o sus lecturas eran demasiado momentáneas, como que no conocían muy bien la tradición, o la negaban de manera profunda y por eso su obra terminaba siendo cosa de instante nada más, y no podía Ujú. sobrevivir, ¿no? Bueno, con el grupo Tajo yo creo que lo que sobrevive ahí al menos son algunos libros interesantes, ¿no? Y poetas que todavía siguen escribiendo, como Chumiles o como Manuel Grau, ¿no? Que ahora publica prosa. Pero yo diría que entre Son 25, 电 Mutantes 量 y 低，Tajo tal vez están los mejores grupos, ¿no? De ¿Y ese para ti momento. quién es el mejor poeta post-2000? Si hubiera. Bueno, eh, post 2000, ¿te refieres a los que nacieron, a los que publicaron del 2000 para adelante o los que nacieron? Los que publicaron después de los 2000, pues, ¿no? O sea, después de la generación 2000, o sea, los que publicaron del 2010 para adelante. Bueno, no sé, no sabría decirte, porque en realidad hay varios poetas interesantes, ¿Alguno que pero 电 quieras mencionar? 量低，bueno, yo podría mencionar, por ejemplo, a un poeta que es mi amigo, que lo conozco bastante bien y lo leo, Eduardo Borjas. Ok. Creo que es un poeta interesante, podría estar entre los mejores, pero yo creo que el mejor en todo caso tendría que ser el que tiene una obra más sostenida, más larga, el Ujú. que tiene más eco, más traducciones y el que ha logrado viajar más, moverse más. Y creo que no hay uno que encaje con todo eso exactamente, ¿no? Creo que todos podrían configurar a un gran poeta. Entre las mujeres, por ejemplo, me interesa mucho lo que hizo Teresa Orbegoso, que también 电 publicó en esa 量低，década, ya Claro. falleció. Su libro Abro el miedo, me parece Ujú. interesante, ¿no? Y también hay una poeta joven también que se apellida Flores, Liliana Flores, que estuvo hace poco en la Feria de Buenos Aires, que también es interesante. Si quisiéramos clasificar ahora, otra vez hablando del post-2000, bueno, antes podía clasificarse por generaciones, Pablo Guevara la hacía por afluentes, por estilos, por poéticas, ¿no? Ahora, ¿cómo clasificarías tú estas 电 nuevas 量低，poéticas, este post-2000, Ya, yo, que es un conjunto, un conglomerado ya, una bueno, avalancha? claro, en general si sabes bien, yo tengo dos antologías donde hago, digamos, un balance de la poesía peruana contemporánea. ¿Ok? Y en ellas lo que hago yo es clasificar poéticas, ¿no? Yo veo que en realidad ahora estamos viviendo esto que ya se decía en los 90, ¿no? Hay una consagración de lo diverso, ¿no? Entonces hay poéticas feministas, hay poéticas neoconversacionales, poéticas quechua, amazónicas, poetas neoconversacionales, poetas agli, ¿no? Poetas también que están 电 haciendo 量低，la ecopoesía, ¿no? Una poesía más ligada al tema, digamos, de la naturaleza. Y bueno, en toda esa diversidad, yo diría que los dos caminos que siguen siendo medulares son el conversacionalismo y el barroquismo, ¿no? Ujú, Con sus variantes y sus vertientes, ¿no? Entonces, yo creo que lo clasificaría por poéticas, pero yo creo que lo diferente, en todo caso, lo que nos determina ujú. en esta época es el Internet. Yo creo que es como un antes y un después, porque eso también va a determinar cómo nos movemos y nos mostramos a través de las redes, a través del Internet, 电 cómo 量 también 低，ahí es un espacio donde todas las poéticas se encuentran al mismo tiempo, ¿no? Es un lugar donde hay como un encuentro de viejos y adultos, y eso como que también trastorna la idea de generación que teníamos, ¿no? El coronavirus también creo que podría formar parte de lo que sería una generación, ¿no? El coronavirus, la inteligencia artificial Ujú. y el Internet. Creo que son tres elementos que podrían configurar lo que sería esta época, ¿no? Ahora que hablamos de la IA, le pregunté a la IA, ¿cuántos libros tiene Julio Barco publicados? Me dijo 25. Son más, ¿no? Son treinta y tantos, sí. 电量低，Ok. Y has experimentado también en poesía para niños. Sí, tengo libros para niños, tengo ¿Mm? tres libros para niños, dos inéditos todavía, poesía para niños también tengo por ahí un librito inédito. Bueno, yo llevo esto porque mi madre es profesora y me Ujú. dijo que le ayude con su plan lector, entonces escribí y pienso que Vargas Llosa vendía novelas eróticas a sus compañeros, yo también quiero meterme en el tema de los niños, salvando las distancias, pero porque creo que también es un tema que me permite llegar a otro público y también experimentar, ¿no? Creo que en la literatura 电 infantil 量 hay mucha 低，poesía también, que a veces se desprecia y un autor, por Claro. ejemplo, que me encanta es Ronald Dahl, ¿no? Claro. Que es un autor que tú lo lees y poeta, es un poeta prácticamente, ¿no? Este libro Tiene aquí, cuentos perversos para niños en verso. claro, Es en un versos, librazo. ¿ves? Claro, Ajá. claro, y tiene varios, tiene varios. Sí, Y sí, todos sí. son surrealistas, Sí. mágicos, es un poeta prácticamente. Ujú. Hay dos posts que me llamaron la atención porque tú tienes la peculiaridad bueno, no solamente publicar
digamos, torrencialmente, ¿no? Dicen Diciendo de manera imperactiva, ¿no? ¿Tus posts también son como que haces cuántos posts al día? En mis mejores momentos 10, ¿no? Sí, En mis ya, mejores ok, momentos. Ahora que sí, soy sí, padre de sí. familia, ya, Ah, mira, ya, sí, son 3 o más. ok. Hay dos posts que me llamaron la atención. Uno era el post sobre que hiciste una cápsula del tiempo para los poetas del futuro para que Sí, hagan la sí, arqueología de tu poesía. ¿Es ajá. verdad? Sí, sí, claro, claro. Y cuando pase, cuando hagan pista o Tizian, cuando muevan las cañerías ahí por tu barrio, No, no, o sea, es que ya de por sí tuve un problema en mi casa, te sacaron toda la tubería de la ya, pista, entonces ahí, encima de ese arreglo que hicieron, ok. puse, ¿no? Entonces ya está sellado prácticamente. Ah, Entonces, o sea, sí es una cápsula del tiempo es que es entonces. una cápsula, claro, prácticamente. Ahora, Ya, de que vaya a sobrevivir de casi 100 años, ajá, hay varios factores, por ejemplo, que es una bolsa cualquiera de pan, digamos, con la cual envolvimos. claro. No creo Pero que dure, ¿ah? Sí, no creo que dure, pero en la todo humedad, caso, la sí, humedad, de repente lo que va a durar es solamente la portada, tal vez, ¿no? La claro. portada. Incluso hice una dedicatoria, ¿no? Para un lector futuro, ¿no? Ajá, Imaginando que se ya. podría llegar. Pero en todo caso, Diego queda como un gesto, ¿no? De tratar de, Ujú. digamos, de jugar con, Tu happening. Claro. claro, de jugar con los espacios más allá de las librerías Sí. o del papel, ¿no? Pero creo que Ujú. también la calle, la pista, ¿no? La arena, la tierra, también son papeles para hacer cosas, ¿no? Para Ok. jugar. Y otro post que me pareció curioso era lo del tu universo en expansión. ¿De qué Ah, sí. universo hablas? Bueno, yo considero que mis libros conversan entre sí, hay como Ok. una especie de sistema dentro y secreto que los lectores que se metan a fondo van a encontrar, y a esa escritura yo le llamo como un universo, ¿no? Como que trato de, puede sonar pomposo para algunos, pero dentro de mi propia confabulación, ¿no? Dentro de mi propio imaginario lo veo así, ¿no? Ok. Hace ya, ya para, bueno, faltarían las últimas dos preguntas. La Ujú. penúltima sería, hace mucho tiempo, bueno, viajaste a Tizian, Cusco y dijiste en una mesa que la poesía del sur no existe. ¿Sigues pensando lo mismo? Jamás hice eso, y ahora que me preguntas, para que todo el mundo sepa, nunca he dicho eso, para ¿No fue empezar. así? No, 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 no. Mm. Jamás, es más, si ustedes revisan mis columnas que salen en el periódico los sábados, Ujú. ven mis artículos, todo van a darse cuenta que siempre he hablado de todos. O sea, no he sido, digamos, para empezar, centralista, localista, ni No, nada. claro, sí, Siempre he mostrado todo. Cuando hago entrevistas también, tú sabes, mi programa Café sí, sí. Barco, todos también fueron. Entonces, ¿Qué pasó con Filo entonces? tuvimos un problema me acuerdo fue un debate, no quiero entrar en detalles, pero era un Ajá, debate que es como pelearnos por quién es mejor, ¿no? Vallejo o Neruda, ¿no? Un debate así, entonces él ya. decía Neruda, yo decía Vallejo, y por eso fue el tema, ¿no? Y ya luego se fue interpretando, fue todo un tema, ¿no? Que curiosamente ocurrió en una de mis épocas donde yo sentía que tenía un boom fuerte, ¿no? Porque siento que ahora, digamos, soy reconocido y todo, pero cuando estás empezando es como que vas despegando Ujú. y es como que hay mucha expectativa contigo, ¿no? ¿A dónde llegas? Yo llegaba a Arequipa y había mucha expectativa y llegaba a Trujillo igual, entonces como que sentía un poco esa, claro que digamos, a la medida de lo que es un poeta, ¿no? Claro. Que es casi nada, pero igual, ¿no? Entonces, y ahí había gente que se podía sentir de repente ofuscada por lo que yo estaba logrando, ¿no? Que para muchos, por ejemplo, como tú bien lo dices, no tengo muchos libros, muchos pueden pensar que ha sido fácil o que es algo improvisado, pero en realidad es un trabajo que me he tomado en serio, ¿no? Es tu propia editorial, y diría. Es mi propia editorial, pero también claro, creo que en esta época los escritores debemos autopublicarnos también. Creo que Sí, claro. es una forma rápida de poder llegar. De esa manera gano también todo lo que invierto, llego a donde quiero llegar, mando mi libro, muevo toda mi producción, pero tampoco estoy Lo que me parece curioso es que pongas portada Julio Barco, diseño Julio Barco, eh, poema Sí, Julio Barco. De repente podría, ¿no? sí, bueno, en realidad ya estoy adaptándome más a lo que te pide, digamos, por ejemplo, el depósito legal, ¿no? Que es más, Ah, claro, claro. bueno, sale mucho más Ujú. filtrado, ¿no? Pero bueno, sí, también entraba un poco a esos juegos, ¿no? Así Ya, como cuando Martina Adán se ponía sus propios epígrafes de sus propios versos, ¿no? Martina ya, Adán, ok. salvando las distancias. Bacán. Y para finalizar, cuéntanos una anécdota bizarra o divertida con algún escritor. Bueno, con varios. ¿Con varios? Una Ok, vez casi pierdo la vida. Me acuerdo que me encontraba en el festival de Chepén Chepén. ok. Estábamos en el carro Julio Wong, manejaba un poeta, ahorita no me acuerdo su nombre, pero un poeta también peruano. Estaba Julia, estaba una poeta arequipeña y yo estaba atrás con Bruno Pollack. Con Bruno, ya. Y nos encontrábamos por la carretera donde Juan Ramírez Ruiz murió atropellado, ¿no? Hablando de Juan Ramírez Ruiz. Y el que manejaba parece que había ido a conquistar a la poeta y como lo había rechazado, que manejaba estaba Ah, está. deprimido, estaba en Ok, ok, otra. ok.
Entonces la cosa es que teníamos que ir de frente porque teníamos que irnos de Chepén a Pacasmayo, que era un lugar donde íbamos a cerrar el evento. Claro. Entonces el camino era de frente, pero este amigo se va para la izquierda. Entonces cuando quiere regresar a la carretera central, tiene que hacer un movimiento en U. Y como nosotros estábamos en la parte de atrás, en la parte de una camioneta sin tolva, Ok, entonces cuando el carro da la U, da la vuelta en U, yo me quedo mirando hacia atrás y veo que viene un tráiler a toda velocidad. ok, ok. Entonces, en prácticamente 5 segundos, lo único que pude tener a hacer, Bruno estaba sentado delante mío, yo estaba acá pegado para la ventana del auto, me tiré del auto en movimiento. Miércoles. Caí, Ya. caí como una especie de Spider-Man, crucé la pista, porque eran dos pistas, crucé la pista y Bruno le tocó la ventana para que Ricardo volviera y me subiera, ¿no? Todos llegamos al evento asustados, me acuerdo que Julia estaba pálida, prácticamente estuvimos a un segundo de morir ahí, ¿no? Íbamos a morir varios poetas de ese viaje. Entonces, estaba Julia, estaba Bruno, estaba Katy, de Arequipa, esta poeta Katy Rondón, Ok. Katy Medina Medio Rondón, rondón. Iba a ser y como el Fokker de la poesía peruana. íbamos a morir ahí, sí. O sea, estuvimos a un pelo ¿Y qué diría que estaba manejando? ¿Se puede decir? Es un poeta peruano que tiene es de tu generación. Tiene un poema dedicado a la sopita guantán. Ah, Ya, Celi. Bocelli, es Ya, Bocelli, ya. ok, Bueno, él manejaba y estaba en otro mundo, ¿no? Estaba metido en sus nubes ok, ok. y por poco nos mata a todos. Mira tú. Sí, Anécdota suicida. Ok. sí, no, totalmente. Pero bueno, pues ahí, acá estamos todavía. Muchas gracias por tu tiempo, Julio. Hasta una próxima edición. No deje nunca el vicio a la lectura. Hasta una próxima edición de Ese Maldito Vicio, el podcast de los escritores malditos. Muy buenas noches. Quack, 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 quack.